Cuando el presidente electo Iván Duque era senador de la República, impulsó un proyecto de ley enfocado a la economía naranja en el país, una iniciativa que busca impulsar el crecimiento económico desde la productividad y beneficios colectivos. El 18 de junio el gobierno sancionó la Ley 1901 de 2018, por la cual se crean y desarrollan sociedades comerciales de beneficio e interés colectivo, BIC. Según la norma, cualquier sociedad comercial existente o futura podrá adoptar voluntariamente dicha condición y no implicará para la misma un cambio de tipo societario o la creación de uno nuevo. Únicamente incluirán en su objeto social las actividades de beneficio que se propongan fomentar. Las BIC constituyen un nuevo modelo empresarial que combina las ventajas de la actividad mercantil y la posibilidad de contribuir con el medio ambiente. Establece una remuneración salarial razonable para sus trabajadores y además analiza las diferencias salariales entre sus empleados, mejor y peor remunerados, para establecer estándares de equidad. Este es el tema de hoy en Semana Sostenible en Vivo y para analizarlo nos acompañan Carolina Romero, abogada especialista en Derecho Comercial, Ciro Ramírez, representante de la Cámara y especialista en Derecho Societario, Silvia Méndez Parodi, abogada especialista en Derecho Ambiental Internacional, Camilo Potes, director ejecutivo del Sistema B Colombia. Pregunta, ¿qué son las BIC y cómo avanza su regulación? Muy buenas noches y bienvenidos a Semana Sostenible en Vivo. Hoy vamos a hablar de un tema que tocamos brevemente en un pasado programa sobre consumo responsable y son las empresas B o, en otro sentido, las empresas de beneficio de interés colectivo. Hay un movimiento global de empresas que buscan ser no solamente económicamente exitosas, sino que buscan tener también una marcada responsabilidad social y ambiental. Vamos a empezar con Camilo. Camilo, ¿qué son las empresas B o las empresas de beneficio colectivo? Bueno, creo que lo más importante es arrancar justamente haciendo como esa claridad de sobre lo que vamos a hablar hoy, digamos que es esta nueva normatividad que nace en Colombia, es de las empresas de beneficio de interés colectivo, que es una normatividad que reconoce la existencia de empresas que generan un triple impacto, es decir, que generan impacto económico para sus accionistas, pero también generan un impacto social y ambiental positivo, digamos, para el país o la comunidad donde operan. Y las empresas B entran a ser parte de una sombrilla que son estas empresas de beneficio de interés colectivo, en donde las empresas B es uno de los estándares independientes que puede llegar a decir este tipo de empresas efectivamente cumplen con los requerimientos de ser una empresa que genera un impacto positivo social, ambiental y económico para sus accionistas. Representante Ciro Ramírez, ¿por qué el interés en legislar sobre este punto? ¿Por qué se necesita un marco legal para las empresas de beneficio colectivo? Yo creo que la necesidad de muchas compañías que ya tienen o están cobijadas bajo este sistema B, pues era importante que el Congreso de la República, a través de una ley de la República, generara un marco legal para ir definiendo también muchos de los temas, caso de responsabilidad de administradores, caso de qué características cumplir, caso de, digamos, definir dentro del nombre de muchas compañías cuándo es una sociedad y también posteriormente en otras leyes quizás generarle diferentes beneficios o exenciones quizás que de pronto podríamos mirar. Yo creo que era importante generar este marco legal para empezar a definir mucho de lo que son las empresas B o beneficio de interés colectivo. Yo creo que era una necesidad también del Congreso de la República. Pero entonces paso con mis abogadas del día de hoy. Carolina, ¿hasta dónde llega este proyecto de ley? ¿Qué es lo que alcanza a establecer? Este proyecto no, esta ley que ya fue sancionada. Esta ley, de acuerdo, esta ley que ya fue sancionada en este mes de junio. Básicamente lo que esta ley hace simplemente es reconocer la existencia de una calidad que cualquiera de las sociedades que hoy existen en Colombia, cualquiera de los tipos sociales puede adoptar. Es súper importante mencionar eso porque ¿qué está pasando en la calle? Están pensando mucho que es un nuevo tipo social. O sea, uno puede ser SAS, limitada, BIC, limitada, BIC, sin ánimo de lucro, no BIC, es un nuevo tipo social. Es un apellido, no es un nombre. Exacto. Cualquier tipo social puede tomar esta calidad. Entonces, ese es el primer reconocimiento, como lo decía Ciro inicialmente. Y adicionalmente, explica la naturaleza jurídica de estas sociedades, que es lo que mencionaba Camilo, el triple impacto de estas sociedades, que lo van a reconocer las sociedades que se vuelvan de beneficio de interés colectivo en su objeto social. ¿Qué pasaba antes de esta ley? Las sociedades decían, yo me dedico a tal actividad, transporte, minería, el que sea. Ahora yo me dedico a esto, pero además
impacto al ambiente o impacto a la sociedad de tal o cual manera. Entonces, Silvia, por ahora es una declaratoria como de interés y de sentido, pero no le ofrece a estas empresas beneficios específicos. De acuerdo. Digamos que una de las discusiones que más se dio en el marco de cuando nos sentamos varios a pensar en este proyecto de ley era, queremos que esto sea digamos, un marco para que las empresas quieran impactar positivamente a la sociedad y al ambiente, independientemente de cualquier beneficio. De hecho, por eso quedó expreso en la ley que tienen que seguir pagando los impuestos, digamos, o todo lo que cualquier sociedad tiene que contribuir. Pero lo que queremos es que no haya, digamos, un incentivo como tal en la ley, más allá de querer impactar positivamente al ambiente y a la sociedad de determinada manera y de la forma, digamos, en el núcleo del negocio de cada empresa. No es algo externo, sino que el núcleo del negocio de la empresa implica un impacto positivo ambiental y social. Pero entonces quiero volver al punto un poco que han tocado ustedes. ¿Cómo fue este proceso? Es decir, el sistema B llegó a Colombia, es un movimiento global, llegó a Colombia hace ya muchos años. ¿Quiénes han trabajado en este proceso de ir legislando y cómo llegaron hasta el Congreso? Pues mira, yo antes de responderte tu pregunta, quisiera anotar una cosa que es súper importante. Esto que pasó en Colombia la semana pasada, que fue la sanción, digamos, pero que tiene una historia de varios años de trabajo, es un hito para el movimiento global de empresas de triple impacto. Es el tercer país en el mundo con contar con una legislación como estas, después de Italia y 30 estados de Estados Unidos. Pero el primer país latinoamericano, tercero en el mundo en contar con una legislación que reconoce la existencia de este tipo de empresas, que es súper importante para nosotros como el movimiento que promueve la economía, las nuevas economías y la economía de triple impacto, pues ha sido súper importante. Y ahora como país, pues digamos, tenemos el reto de cómo volvemos esto a partir de la reglamentación un ejemplo para el resto de la región. Países como Argentina, como Chile, como Uruguay vienen detrás justamente en el proceso de aprobar sus legislaciones y lo que hagamos nosotros acá se va a volver como las lecciones aprendidas para el resto de la región. Entonces esto es súper importante. ¿Cómo arrancó este tema? Como tú decías, esto es un movimiento global. Existe a nivel global un grupo de abogados, de un grupo jurídico, digamos a nivel global, que se encargó de establecer una ley modelo para que cada país la adaptara a sus necesidades. Haciendo claridad que esta no es la ley de las empresas B. Esta es la ley de las sociedades BIC, que se va a volver una sombrilla mucho más grande. Sí, es una categoría mucho más amplia, BIC. Es una categoría mucho más amplia en donde los creadores de la certificación de empresas B pues han sido los principales impulsores para que el día de mañana, ojalá esta sea la única forma de hacer negocios, pero arranquemos porque cada país tenga una ley como estas. Hoy en el mundo existen más de 5.000 empresas BIC, pero de esas 5.000 empresas BIC, 2.500 son empresas B certificadas. Entonces, mientras que aquí una empresa puede ser BIC y no ser B, las empresas B todas son BIC. Todas son BIC. Entonces, esto arrancó hace 3 años, se conformó un grupo jurídico en donde firmas como las que representan Carolina y Silvia vinieron a apoyar el sistema B. Sentémonos y veamos cómo adaptamos ese marco jurídico al contexto colombiano. El senador en ese momento, senador Iván Duque, tenía como uno de sus programas de gobierno del Senado impulsar ese tipo de legislatura como bandera de las nuevas economías que él está impulsando, y se empezó como una conversación entre diferentes equipos de abogados y el equipo del senador del sistema B para tratar de sacar como ahí tengo una pregunta para precisamente las abogadas. ¿Por qué el interés de participar? ¿Han visto entre sus clientes problemas o este es como un tema interesante y sus firmas decidieron meterle el diente o por qué? Mi interés personal es porque efectivamente yo creo en que hay una forma diferente de hacer negocios hoy en día y es tratando de tener algún impacto en la sociedad. Claramente, digamos, el interés de un hombre de negocios es tener resultados económicos al fin de su ejercicio, pero eso no pelea, no hay pugna en que además tú puedas ayudar a la sociedad o a la economía o al medio ambiente en uno u otro sentido. Ese fue mi interés personal. Y el interés profesional, además de que soy abogada especialista en derecho comercial, efectivamente en la firma hemos visto muchos clientes interesados en esto, especialmente los emprendedores. Todos los emprendedores hoy en día, los millennials, tienen muy en su cabeza tratar de hacer algo además por la sociedad, dar empleo, impactar al medio ambiente, cosa que de pronto es muy de hoy en día. Antes los clientes pensaban mucho en utilidades, hoy en día llegan con un discurso diferente. Negocios. ¿Es el mismo caso, Silvia? ¿Similar? Sí, pues mi práctica es más enfocada al tema del derecho ambiental y digamos que ahí hemos visto que siempre hay un esquema reactivo, no reacciona a la infracción, al daño, etcétera.
nuestra apuesta es que las empresas desde un principio estén comprometidas con generar el menor impacto posible. Toda actividad genera impacto, pero si tú la puedes generar de manera responsable, de manera sostenible, pues digamos, nos podremos ir quedando sin trabajo, pero vamos a tener un trabajo mucho más amable en guiar a los empresarios hacia un esquema que en efecto pues impacte positivamente y no genere todos estos daños que hemos visto normalmente con las empresas, sobre todo de extracción, etc. Representante, ¿usted por qué le interesó el tema? Primero porque cuando Iván arrancó con el proyecto me interesó mucho porque, digamos, el desarrollo, la evolución de la sociedad y sus repercusiones sociales, ambientales, políticas y económicas, pues nos van generando, digamos, eso mismo que generó este sistema B. Creo que el de preocuparse, a ver, bueno, vamos a buscar un lucro en todas las compañías o cualquier idea de negocio, pero ¿por qué no también buscamos saber cómo nosotros podemos afectar positivamente el medio ambiente, las repercusiones sociales de lo que podemos afectar al medio ambiente? Entonces yo creo que esa misma necesidad que ha generado esa consolidación del sistema B, esa misma necesidad generó pues, a Iván y su grupo y a muchos congresistas del Centro Democrático. Yo fui el ponente en la Cámara de Representantes, Comisión Tercera y en la plenaria. Y pues obviamente fue muy difícil tratar de concientizar a los demás compañeros porque era muy difícil explicarles que esto no es otro tipo societario. O era muy difícil también explicarles que esto no es ningún sistema híbrido o que aquí no estamos inventándonos aquí nada, temas tributarios, ni tocar, porque obviamente genera mucho también resquemor en otros partidos y obviamente tú sabes que en el Congreso entra algo pero no sabemos cómo sale. Y lo importante fue como cuidar todo este proyecto de ley que no perdiera como su esencia de llegar muy ajeno a lo que hoy quiere, digamos, ser el sistema B. Porque, como muy bien lo dice Camilo, pues puede que algunas sean big, pero digamos, la diferencia con sistema B. Entonces yo creo que la necesidad de digamos, de forma de humanizar el capitalismo, se puede decir, pues qué buena necesidad también de que el Congreso de la República, como le dices, hemos sido pioneros en Latinoamérica en darle una cobija jurídica a estas empresas de beneficio e interés colectivo. Entonces yo creo que eso es una palmadita al Congreso de la República en ser vanguardista, digamos, en general. Bueno, vamos a ver qué tan buena es esa palmadita o cuántas palmaditas son, porque les confieso que yo revisé la ley, de pronto no tan a profundidad, por supuesto, como ustedes que estuvieron trabajando en ella, y no me cuesta trabajo identificar su adicionalidad. ¿Cuál es el logro de la ley? Uno, yo creo que en dejar las cosas claras, en el sentido de que no es otro tipo societario, sino es... ¿Y eso era necesario? Yo creo que sí, yo creo que mientras nosotros cobijemos con una ley ciertos aspectos en el desarrollo económico y en el caso de una compañía que quiere tener estas calidades, uno nunca sabe más adelante también lo que hablábamos hace poco, que después otros beneficios pueda darles por generar impactos positivos al medio ambiente. La idea es que esta es la base sobre la cual se pueden construir otros beneficios, ¿por qué pero no? aquí... ¿Por qué no? Okay. ¿Qué cosa le considera? O sea, además de que exista, digamos, un marco legal, que siempre es un punto positivo, ¿qué construye la ley? Pues mira, primero que un Estado reconozca, más allá de la existencia de movimientos como Sistema B, que es un movimiento, es una organización sin ánimo de lucro, pero es privada que promueve este tipo de prácticas, pero que un Estado lo reconozca para darle impulso a esta nueva economía es un logro para el país, para la región y para los países que decían montarse en la legislación. Entonces, pero es que lo que yo no veo tan claro es el impulso. Digamos, ¿ustedes lo ven? Yo interrumpo acá, ¿sabes qué se me olvidó? Decir, visibilizar la importancia y el beneficio de las compañías de beneficio de interés colectivo. Visibilizar. Y yo creo que con una ley lo vamos a hacer. Y más cuando empecemos, digamos, a avanzar mucho más en la reglamentación por parte del gobierno nacional. Yo creo que visibilizar, vemos y vamos a mostrar la importancia de esto. Porque partamos de la base que esto es bueno. Sí, no, es que cuando tengo panelistas que todos estuvieron trabajando en el mismo lado, me toca a mí ser abogada del diablo. Entonces, por eso empujo mucho sobre el tema de, digamos, tenemos una agenda legislativa compleja, temas claves para el país. Estamos ahorita en extraordinaria sacando... Voy a hablar de mis temas porque son los que tengo más cercanos. Cambio climático, páramos. Sacaron otra vez la del SINA porque no les gustó, creo que a Cortolima y a sus amigos. La reforma estructural del Sistema Nacional Ambiental, la JEP. Y le gastaron un tiempo a eso y yo quiero saber por qué era tan importante. Pues de hecho, esa fue la discusión más latente en el incipiente grupo jurídico que formamos. Incluso pues abogados decidieron retirarse de nuestra mesa porque consideraron que no era necesaria la ley. El grupo jurídico era más o menos 10 abogados que empezaron a trabajar este tema y muchos con la posición, mucha como la tuya. Exacto, y pues... No me he hablado con ellos, dejo claro. La curiosidad periodística. Sentar a 10 abogados no siempre es fácil para discutir un tema
Y de hecho eso fue lo que se discutió principalmente, es como hacemos unos estatutos, un modelo de estatutos para que las empresas que quieran simplemente reformen sus estatutos y se conviertan en empresas big, o creamos un tipo societario. Y pues finalmente digamos que viendo el interés sobre todo de los senadores y representantes que estaban interesados en esto, dijimos pues no, vamos a impulsar este proyecto porque finalmente va a salir una ley, pues hay que trabajarle y ponerle nuestro grano de arena y hacer algo bien hecho. Así que en efecto estás en lo cierto, no lo vimos tan necesario al principio, pero digamos que las circunstancias fueron llevando a que lo viéramos como un impulso necesario, a una forma muy necesaria de romper el esquema tradicional de la sociedad y el negocio, de ver los negocios siempre como una manera de maximizar las utilidades de los accionistas y verla más bien como un negocio nuevo que está cogiendo todos estos emprendedores que quieren generar un impacto y cambiar, digamos, la humanidad. Y yo reitero mucho esto porque que el Estado lo reconozca a partir de la legislación ya es un avance súper importante. Voy a dar un ejemplo, digamos, que es una equivalencia un poco fuera digamos, de la comparación, pero todos los años el presidente de un fondo de inversión más grande de Estados Unidos que se llama BlackRock, él se llama Larry Fink. Todos los años él escribe una carta a todos los CEOs de las empresas donde BlackRock tiene puestas sus inversiones. Este año, en febrero, los invito a ver la carta se llama A Sense of Purpose, como un sentido de propósito, donde invita a todos los presidentes de las empresas donde BlackRock te metió plata que me muestren cuál es el impacto que está generando más allá del impacto financiero que me está dando a mí, cuál es el impacto que le están generando a la sociedad. Eso cuando lo habla el tipo que tiene la mayor cantidad de inversiones diluidas en todo el mundo, pues genera un espaldarazo enorme a un movimiento que está tratando de cambiar una nueva economía. Si eso lo llevamos a un Estado para que el Estado diga, bueno, es la hora que las empresas me digan y las que estén de acuerdo, esto es un ejercicio voluntario que yo quiero meterme, digamos, dentro de esa legislación, pues que lo reconozca y diga, yo también quiero ir hacia allá y quiero construir una economía que genere el mayor impacto positivo ambiental, es un avance enorme, digamos. Con todo, digamos, las pros y las contras que pueda tener meter una legislación, digamos, en ese sentido. Nosotros no queremos ser los únicos impulsando un tema. Queremos que esto sea un movimiento global en el que el sistema es un actor más, pero que sea un movimiento que crezca exponencialmente como lo ha venido haciendo en los últimos años. De acuerdo. De acuerdo. Un poco retomando lo que decía Silvia, cuando estábamos trabajando en estos temas en el grupo jurídico, lo evaluamos desde 3 puntos de vista. La perspectiva legal y la conclusión creo que mayoritaria de los expertos fue tal vez más que crear una institución jurídica y darle ese reconocimiento y marco legal que tú dices, Carolina, es como desde la perspectiva legal lo que se necesitaba. Pero no, las leyes no solamente responden a la necesidad legal, las leyes, y lo era Ciro mejor que yo, responden muchas veces a las necesidades empresariales y a los temas de globalización que está mencionando Camilo. Entonces, cuando en las encuestas nosotros encontramos que a los empresarios o a los nuevos empresarios del mundo, a las nuevas personas interesadas en hacer negocios en el mundo, para ellos es importante tener un reconocimiento jurídico, tener una calidad de sus iniciativas empresariales. Decimos, bueno, de pronto esto sí hay que reglamentarlo y no dejar que sea algo que se salga de las manos, sino más bien impulsarlo, regularlo y estar encima de esto. Entonces, un poco por eso fue también la participación y el apoyo y las discusiones que tuvimos en su momento con el Congreso. Además del comentario que tiene listo, representante, agreguemos este tema de cuidar. ¿Qué tanto el proyecto que entró se parece al que salió? ¿Qué peleitas se perdieron? ¿Cuáles se ganaron? Bueno, esa es muy buena pregunta y te la respondo pues, en el segundo término, pero quiero responderte la primera que tú estabas diciendo de por qué cuando hay otras prioridades en el Congreso, y es verdad, porque esta legislatura había sido bastante congestionada, primero Fast Track y después, digamos, muchos otros proyectos que se quedaron por fuera del Fast Track y que, digamos, se demoró mucho en el Congreso en tratarlos. Es más, ahora estamos en extras tratando de sacar todo lo que no se ha sacado y ahorita pues en el lío de la JEP. Quiero decirte que cuando hay un proyecto bueno, y esto no es por dejar quedar muy bien el Congreso de la República, pero en esto yo repito, hay que darle una palmadita al Congreso, todos los partidos políticos apoyaron el proyecto. Pasó súper bien y súper rápido. Hubo algunas dudas en la Comisión Tercera, donde estuvimos, digamos, aclarándonos, te repito, porque había mucha confusión si era otro tipo societario, si estas iban a tener incentivos tributarios, porque generalmente es el lío. Y esto generó mucha confusión. Necesitamos de 2 sesiones para sacarlo adelante. Y en la plenaria de la Cámara de Representantes, todos los partidos, de forma unánime, apoyaron el proyecto, y yo creo que eso también es algo para decirlo y para reconocerlo, que digamos, fue un apoyo porque se dieron cuenta que un proyecto era bueno, y era reconocimiento digamos, a esa calidad y a
y a esa preocupación que deben tener hoy las compañías, no solo de buscar ese lucro, sino de también buscar ese impacto social y ambiental que yo creo que deben tener todas las compañías. Y ojalá algún día lleguemos al punto de que esta ley llegue a ser obsoleta, que todas las empresas sean big, que todas las empresas lleguen a ser así. Yo creo que eso sería un éxito. Y segundo, cuando entró hubo unos pequeños cambios que casi que sin ningún problema. Tuvimos con el senador en ese tiempo, Iván Duque, 2 reuniones con el superintendente de sociedades, el doctor Reyes Villamizar, quien también obviamente estaba de acuerdo con el proyecto. Tenía algunas dudas respecto a la responsabilidad de los administradores, que generalmente es como una caja de Pandora que podría decirse, porque, digamos, hasta dónde puede llegar la responsabilidad. Pero lo otro que, digamos, queríamos tratar era las facultades de la superintendencia respecto a las sociedades BIC. Digamos, eso fue un poco, digamos, de lío, porque él quería, digamos, no tener tanta responsabilidad sobre estas compañías, sino dejárselas al ministerio, digamos, a ver quién quedaba. ¿A qué ministerio? Comercio Exterior. Porque la superintendencia de sociedades ya tiene muchas funciones y entonces le ponerle más funciones. Entonces era como el lío de que quería desprenderse, pero yo creo que hubo un acuerdo con el gobierno nacional para poder tener un apoyo también desde el punto de vista de la superintendencia y el ministerio, para dejarlo como estaba, y en la Cámara salió tal cual como llegó. Entonces yo creo que también eso es una de las banderas de éxito del proceso que tuvo en la Cámara de Representantes. Hablemos un poquito de este tema de responsabilidad de los administradores, porque es un tema que no se discute en la agenda pública con mucha frecuencia. ¿Qué implica ser BIC para los administradores de esas empresas? ¿Hay alguna responsabilidad adicional, menor? ¿Qué pasa? Los administradores de las sociedades hoy en día tienen un régimen legal de administradores que está en la ley 222. Ese es el régimen general para todos los administradores de cualquier tipo social. Deben cumplir con unos deberes y sus accionistas tienen unas acciones en caso de que ellos y no los respondan. Administradores, digamos, es el representante legal y miembros de junta directiva, exacto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando además de tú responder por lo que tiene que hacer la sociedad y por los deberes de administrador que tienes como tal por serlo, además tienes que entrar a responder porque la sociedad tenga un impacto en el ambiente o un impacto social de una u otra naturaleza. ¿Qué es lo que pasa? Que no hay una acción hoy en día que le dé a una persona, a ti, a mí, a cualquier persona de la calle, para ir a reclamar la sociedad tal no está cumpliendo eso, o el administrador tal no está cumpliendo con tal deber respecto de ese impacto que hay que tener. Entonces la discusión era, esto debe ser una modificación al régimen legal de los administradores, darle además una acción adicional para que se le pueda pedir el cumplimiento de eso, o lo hago yo por vía judicial por fuera como tercero interesado. Discutimos mucho sobre eso porque era uno de los temas álgidos de la ley. ¿Y qué pasaba? Por esta ley que estaba creando las sociedades de beneficio de interés colectivo, no era pertinente o no era el escenario jurídico para reformar el régimen legal de administradores. Adicionalmente, desde hace algún tiempo está cursando en el Congreso de la República una reforma a la ley de sociedades que va bien, etcétera, que esa podría ser la oportunidad. Entonces, como que decíamos, ¿qué tanto nos metemos en el régimen legal de administradores en esto y qué queda por fuera? Un poco lo que queda Entonces, por la fuera conclusión es eso, sí. Que los administradores los terceros, interponer acciones hacia ellos por el compromiso que están adquiriendo de además impactar la sociedad o el ambiente. O sus mismos accionistas. Eso fue un poco, O digamos, sus mismos accionistas. una de Los las peleitas, accionistas pueden, claro, digamos, entablar acciones, claro. no solamente por no dar suficiente utilidad, digamos, Claro, sino esa por no ser fue suficientemente responsables. una de las peleitas perdidas, digamos, que tuvimos en estas discusiones, y es la ley modelo, que es una ley que, como te decía, formularon una cantidad de abogados a nivel global para tener Nos como queda un minutico antes del corte. una estructura lo más tipo que pudiéramos. Tenía una protección al administrador mucho más fuerte, con mucho más alcance. Y es, no solamente tendrá que tener en cuenta aspectos legales y ambientales, sino su administración se verá regida por la toma de decisiones basada en la triple cuenta. Entonces puede justificar un administrador perder plata para proteger el medio ambiente. Claro, porque todos los accionistas están de acuerdo con ese tema, porque decidieron que para allá iban, digamos. Hoy, digamos, ya existe, digamos, como te explicaba Carolina, otros instrumentos que no necesariamente son a través de esta ley, pero que seguramente será uno de los retos que tendremos que resolver nosotros a futuro para poder... Y seguramente será materia de la reglamentación. Claro. Perfecto.
volvemos y hablamos de reglamentación, de nuevas oportunidades y qué significa esto en la agenda del nuevo gobierno. Ya volvemos. Volvemos entonces con este tema de las BIC, las empresas de beneficio de interés colectivo. Ya me lo aprendí bien. Pueden ser un enorme avance. Este marco legal que se establece, por lo menos, digamos, define qué son y las pone en el panorama legal del país. En efecto, lo que hemos llegado hasta ahora es que no ofrece en sí mismo incentivos. Digamos, a un empresario no le diría, con base en esta ley usted tiene estas ventajas. ¿Cuáles serían los pasos a seguir para que en efecto haya un marco que haga que las nuevas empresas, los emprendedores que mencionabas, realmente tengan un mayor interés? ¿Qué sigue? ¿O qué sigue en su grupo que está...? Yo creo que ya les doy la palabra a Ciro, pero antes de que él nos cuente de pronto qué están pensando en este momento en el Congreso de la República, yo creo que hay un tema que hay que tener en cuenta y es, si bien no hay un incentivo como típicamente lo conocemos de algo en impuestos o por crear trabajo, etcétera, como hoy en día los estamos viendo, los incentivos tributarios, yo creo que el incentivo más importante detrás de estas sociedades es la maximización del valor de tu acción vía reputacional. Entonces, si bien de pronto en algunas ocasiones tienes que castigar tus utilidades para impactar social o ambientalmente en un ejercicio o en un año puntual, seguramente lo que a futuro, y es un poco lo que está pasando con este movimiento globalmente, es que la maximización del valor de la acción a futuro, porque impactas al medio ambiente, porque el valor de la acción sube cuando tú haces ese tipo de actividades, porque reputacionalmente tu empresa tiene un estatus diferente. Entonces yo creo que si bien hoy materialmente no encontramos ese tipo de incentivos, los empresarios no se pueden olvidar que si impactan al ambiente y si impactan a la sociedad, pueden tener unos beneficios de valor de su acción mucho más importantes. Pero entonces ahí viene la pregunta de oro, porque yo llevo un rato haciendo periodismo y estrategias de comunicación en sostenibilidad y el tema aquí es el greenwashing. O sea, yo no puedo por el tema de llamarme BIC decir que tengo mejor reputación y hacer unas cosas terribles. Lo que queda en el proyecto de ley es que está pendiente de reglamentación cómo una empresa pierde ese estatus. De acuerdo, pero de todas maneras la ley ya protege, digamos, ese escenario en el sentido de que establece que las empresas deben presentar como un reporte anual adicional digamos, a su informe. ¿A la Super o al Ministerio? A la Super. A la Super. Pero ese reporte, digamos, y el cumplimiento de esos deberes que tienen o del cumplimiento del objeto social tiene que estar basado en unos estándares de unas certificadoras, y esas certificadoras no son cualquier certificadora, digamos, de garaje, como lo discutimos en su momento, porque pues cualquiera podría venir ahora a decir que certifica empresas BIC. Lo ideal es que se basen digamos, en estándares reconocidos y pues a nuestra izquierda tenemos a quienes han impulsado esto y ellos, digamos, tienen unos estándares muy, digamos, rigurosos. ¿Pero ustedes, Sistema B, sería certificador de BIC? No. Sistema B sería uno de los estándares independientes que pero puede llegar a con decir, adicionalidad. Claro, exactamente. Si una empresa, es decir... Pero entonces, y con TEC, digamos, los certificadores tradicionales entrarían a el gran reto que tenemos de aquí en adelante en la reglamentación es definir muy bien esos estándares independientes, cuál es la vara que queremos poner, digamos, para que justamente no venga cualquier persona, con el mayor respeto, digamos, por las personas que ejercen en la profesión de la consultoría en esos temas, pero que con una matriz de Excel puedan decir, tú eres una empresa BIC. ¿Cuáles son los estándares? Y no quien solo puede certificar, sino además cuáles son los estándares que para ser una BIC y para mantenerte como BIC tienes que alcanzar. Que son los mayores cuidados además que hay que tener en el momento de reglamentar y definir los estándares, porque yo creo que ahí va a definir todo. Y yo quiero dejar un paréntesis porque es que se me olvidó decir algo de los administradores, y es que cuando nosotros hablamos de responsabilidad como existe hoy, común y corriente, Ley 222 del 95, nosotros ahora vemos es que la responsabilidad ahora va a ser también con el beneficio de interés colectivo que está en los estatutos. Entonces, por eso, digamos, también es una especie como de salvaguarda de decir, bueno, dependiendo de lo que nosotros pongamos en los estatutos, es de lo que nosotros tenemos que tener sobre esa responsabilidad. Digamos, una especie como de llave de decir, oiga, tampoco a la loca, y obviamente, como decía Carolina también, va a estar también sujeto a la reglamentación. Y la reglamentación, pues, yo creo que el mejor punto de referencia es el sistema B, que yo creo que es algo que se debe tener muy en cuenta. Y también que no necesitó la ley, volviendo a mi punto de abogado. Y yo creo, mira, y el mayor beneficio de esto es que, digamos, el presidente de la República electo es el autor de esta ley. Yo creo que habrá un interés particular también en que, digamos, haya mucho cuidado al momento de reglamentar
y que el superintendente de sociedades, digamos, deje unos estándares muy bien hechos y, digamos, respondiendo también a la calidad o a la esencia de por qué nació esta ley. Entonces yo creo que eso también hay que dejárselo, digamos, de forma sana y de forma muy bien concreta y dicha a las personas que hoy pertenecen a como empresas B, pues que si quieren llegar a ser empresas big, pues, hombre, va a haber unos estándares y va a haber un cuidado al momento de reglamentar y de generar estos estándares. Pero y el entonces, yo lo que estoy viendo ahora es, vamos a meter a las BIC por temas de reputación en unos costos de transacción altos. Depende. ¿Cierto? Porque les toca certificarse, pagarle a una de las grandes consultoras o al sistema B o a quien sea. A nivel Estados Unidos, digamos que es el que nos lleva mucha ventaja en este tema. Allá, ser una empresa big, el costo de transacción está entre $70 y $100. Mientras que si una empresa decide certificarse, pues ya depende del nivel de facturación y ya depende de una transacción mucho más compleja, además del tiempo que le tienen que dedicar a evaluarse, digamos, como empresa B en este caso. Para nosotros, en este caso, lo que buscamos es masificar y que no sea solamente un estándar el que esté diciendo tú eres bueno, no quiere decir que el resto sean malos, digamos, ¿no? Sino tú eres una empresa que... Tú cumples con las condiciones para ser big. Tú eres una empresa que adopta... Tú estás muy interesado en ser bueno, después veremos si eres bueno. Tú eres una empresa que adopta ciertos estándares sociales y ambientales para generar un gran impacto, de pronto tú no alcanzas, pero porque vamos a crear un cuello de botella siendo solo uno, cuando desde el nivel normativo podemos cambiar la épica empresarial en ese sentido. Para nosotros, digamos, así no exista ley, pues nosotros vamos a seguir trabajando para promoverlo y para que más empresas sean B. Algunas empresas B les interesa poner el sellito de empresa B certificada porque eso tiene más una motivación de lealtad frente al consumidor, por ejemplo. Cuando un consumidor y yo quería llegar a ese punto y lo aprovecho ahora. ¿Hay algún interés pues, de este grupo de organizaciones que ha estado trabajando en esto, o en ustedes como legisladores en la bancada, en trabajar esto ya no solamente del lado de la oferta, sino en la demanda? Estamos viendo poco movimiento en la demanda con incentivos. Yo no creo mucho en la certificación porque normalmente se convierten en pequeños monopolios carísimos y costos de transacción para las empresas. Pero ¿cuál es la agenda? Y el otro día estuvimos aquí con Camilo dándole información al consumidor un poco de cómo consumir mejor sin la necesidad de pasar por demasiados intermediarios. ¿Hay discusiones sobre este tema en la agenda pública? Yo creo que, digamos, en el momento del proceso de la ley no fue uno de los temas, pues, digamos, principales, pero he conocido que existe, digamos, esa cultura que quiere crearse y que quiere consolidarse de ser un mejor consumidor, de buscar los productos, de cuáles son los distribuidores, digamos, generar una mejor, ser un buen consumidor. Y yo creo que estas empresas podrán ayudar a consolidar ese buen consumidor que escoge sus productos, o que hoy hay consumidores que solo consumen productos de empresas B. Digamos, es del hecho de consolidar. Obviamente Colombia es un país muy joven en esto, pero yo creo que esto ayudaría a consolidar ese consumidor. De pronto podemos poner a estas maravillosas mentes legales a pensar en cómo crear estándares por el lado de la demanda, porque le damos muchas vueltas desde la sociedad civil y normalmente lo que hace es elevar costos y hacer más difícil que las pequeñas empresas. Es verdad, y sabes qué está pasando globalmente, además desde el punto de vista legislativo y las iniciativas públicas, la misma sociedad está creando sus filtros y la generación de promover a las empresas de beneficio de interés colectivo. Por ejemplo, en los procesos de selección privada de contratistas, una empresa que busca a los contratistas que les hagan los muebles, imponer les da más puntos si eres una empresa big, si impactas al ambiente, si contratas a madres cabeza de familias. Entonces, de pronto, además de que obviamente los legisladores van a reglamentar y van a apoyar este tema porque pues fue una iniciativa que provino del mismo Congreso, yo creo que la sociedad también está en ese mismo modo, ¿sabes? Sí, decíamos que tocaba desgomelizarlo, lo hablábamos la vez pasada, pero ahí está un reto interesante. Sí. Creo que tengo a Silvia tratando de... No, y además, digamos que hay que intentar ver que esto puede obedecer mucho al movimiento internacional y a lo que estamos tratando de regular internacionalmente, ¿cierto? Entonces, pues, venimos de esta moda y de lo que se habla todo el tiempo del Acuerdo de París. ODS, todo el marco. Exactamente. Ahora, digamos, con el convenio de Minamata, pues que por fin lo ratificó Colombia, vamos a buscar nuevas alternativas en tecnologías que traten de eliminar el mercurio. Entonces, digamos que podemos obedecer también a un sistema internacional que nos está pidiendo a gritos cambiar la forma de negocios. Si nosotros nos ponemos a ver un poco la historia, por ejemplo, de la eliminación de los contaminantes de la capa de ozono, que fue una moda en un momento, el actor más importante en la negociación del protocolo de Montreal fueron los empresarios, porque no podía el mundo internacional sentarse a decirle, usted ahora en adelante no puede usar estos químicos,
sino que la industria se sentó a negociar, a decir, nosotros podemos transformar nuestra tecnología hacia una tecnología que no genere estos químicos. Entonces, estas empresas también pueden ser un promotor de esos cambios que nos están pidiendo en el mundo, nuestros tratados internacionales, y que no se pueden quedar en una buena intención. Yo creo que la misma necesidad de este sistema B, cuando se fue consolidando en el mundo, de más de 50 países, más de 150 industrias, más de 2.500 sociedades creo que ya hay en el mundo, yo creo que eso genera eso se ha generado por la demanda, precisamente. Yo creo que... Más por la presión de los accionistas, es mi teoría. Más puede ser, pero yo creo que ellos piensan es, bueno, ¿cómo vamos a vender más? Y cómo vamos a vender más es cuando nosotros vemos a un comprador que ya está buscando, no, es que yo compro este producto porque es que esto está pendiente de no comprarlo en una zona libre de conflicto social. Representante, voy a tratar de corcharlo desde el amor. ¿Cómo votó usted en etiquetado? Yo voté yo voté sí al acuerdo que hubo. ¿Qué es lo que yo digo? Yo digo es que nosotros podemos tener aquí dos discursos antagónicos. Yo creo que esto no debe ser así. Yo creo que simplemente hay que informar al consumidor. Perdón, informo a la audiencia antes porque estamos hablando aquí entre el parche y senos. La ley de etiquetado pasó un par de meses su trámite por el Congreso. Sí. Voy a hablar desde mi perspectiva, usted me puede corregir. Total. Los lobbies entraron con toda y la desmontaron. Queríamos un sistema parecido al de Chile, en donde se marcara en unos octágonos el contenido nutricional de los alimentos. Quedó una cosa sin octágonos, sin calidad nutricional y un poco también como una ley ahí. No, yo creo que, digamos, aquí yo lo que quería decir es que no son discursos antagónicos de no querer informar. Digamos, la industria quería informar. Es más, creo que la OMS está diciendo, oiga, consulten al sector privado y lleguen a acuerdos a ver cómo pueden nosotros llegar a la mejor forma de informar. Pero yo creo que no se puede reducir a que tiene que ser un octágono y así y asá, cuando en ningún país se ha aplicado esa forma del brasilero que creó ese sistema. En Chile está funcionando. Pero, sí, no, sí, Ecuador, digamos, pues ellos quieren aplicar todo el sistema. En Chile aplica la forma octagonal. Un señor brasilero que creó ese sistema que no se aplica en ninguna parte del mundo, ni siquiera en Brasil. Nosotros seríamos el primer país en el mundo. Y nosotros estamos en el sistema universal. Pero quedó nada, que aplica en todo el mundo. Quedó no, la ley pasó. La ley pasó. Y obviamente con algunas correcciones de querer informar un poco más la tabla nutricional de algunos aspectos que ellos querían cambiar, se cambiaron. Entonces yo creo que no necesariamente tiene que ser esa forma octagonal. No, pero tiene que hacer alguna forma medianamente comprensible para el consumidor. No, total, ¿Ustedes dónde están parados en este? Yo voy a volver un poquitico para contarte el tema del consumidor. Y es con dos ejemplos súper concretos te voy a decir el poder que tiene el consumidor a la hora de promover ese tipo de movimientos. Nosotros tratamos de alejarnos... Pero no me vas a alejar por completo del etiquetado. No. Tratamos de alejarnos un poco de ser una certificadora porque el Sistema B no es una certificadora. El Sistema B responde a un movimiento global que está tratando de cambiar la economía a partir de trabajar con diferentes actores. El sello es un reflejo de empresas que tienen unas conductas. En Gran Bretaña, por ejemplo, las empresas B, demostrado, están creciendo 28 veces más rápido que la economía del Reino Unido. En la crisis económica de Estados Unidos del 2008, las empresas B fueron 67% más resilientes que las empresas tradicionales porque el consumidor busca proteger esa misión de la empresa y busca proteger la misión de la empresa basado en el etiquetado, en el poder identificar que el producto que está comprando tiene un impacto y buscan proteger ese y en impacto. Tener información que le permita desarrollar un vínculo emocional con la marca. En eso sí estamos trabajando. Que yo ahí es donde uso el ejemplo de EPM con Ituango. Ituango ha trabajado también el vínculo emocional con sus accionistas paisas, que a pesar de que tomaron una serie de pésimas decisiones, fueron sus mismos accionistas como el pueblo el que salió a defenderlos y todos hashtag estamos con EPM. Cuando, sí, lo que decían todos los medios, si esto hubiera sido en Bogotá y si hubiera sido la EEB, chao pescado, ahí nos vemos. Entonces yo creo que trabajar el vínculo a través de la información es la esperanza del futuro. Y eso esperamos que ustedes y todo el público lo pueda ver ojalá a partir de este año y es empezar a trabajar justamente cuál es esa historia atrás de la B. Que todas las empresas que hoy hacen parte del movimiento de empresas B certificadas en Colombia, no BIC, puedan tener la misma épica a la hora de contar la historia que están contando. Que una empresa en el sector de alimentos o una empresa en el sector agrícola pueda decir la empresa o la historia atrás de este sello o de este movimiento que estamos promoviendo es este impacto que vamos a generar y generar un vínculo emocional con los consumidores, porque además no todas las empresas tienen consumidor final. Hay empresas que son business to business, hay otras empresas, digamos, que no tienen, que prestan servicios. Entonces yo presto un servicio, digamos, pues es una cosa un poco diferente. Pero no, que quien lo vea pueda entenderlo, que es lo que está detrás. ¿Y sabes cuál fue la postura final? Yo creo que el más interesado en una política pública de salud pues va a ser el Ministerio de Salud y pues un gobierno nacional que obviamente quiere prevenir, etcétera.
Y yo creo que nosotros dijimos, no lo quitemos, no quitemos el octágono si quieren, o de todas las formas y colores que quieran, pero dejémoslo que el Ministerio de Salud sea, digamos, según sus visiones, análisis y estadísticas e índices que tienen todos los días, pues determinen cuál va a ser la mejor forma de informar al consumidor. Que obviamente ellos no querían, ellos querían que fuera así, así, así. Pero Ciro, ahí sí yo sí le digo una cosa, el octágono y ese tipo de cosas visuales funcionan porque está comprobado que la mayoría de colombianos no se sientan a leer la etiqueta de lo que están comprando. No, y les voy a confesar que ahí yo tengo un poco un dolor individual porque es que la industria no habla. Y a mí eso me saca de aquí. Entonces les confieso, y esta semana tengo cita con la Cámara de Bebidas porque no vienen aquí a sentarse a debatir porque saben que les faltan argumentos. Y eso me parece el colmo, y es que se está poniendo en peligro la salud de los niños colombianos y tenemos unos representantes de una industria que no hablan, y sí, es a ustedes y estoy furiosa. Sí, es verdad. Yo creo que además de lo que tú decías, Carolina, del vínculo emocional, ese vínculo emocional se crea como... Lo hemos visto en este movimiento B con empresas como, no sé si se puede hablar con nombres propios o no, pero con empresas B o con empresarios B. Puedes mencionar unos pocos sin vender su producto. Bueno, por ejemplo, cuando Alcahuete llega a las reuniones y nos cuenta la historia de que ellos producen unos productos alimenticios que cuando yo compro uno, dan uno idéntico a los niños de La Guajira que tienen unos problemas de desnutrición terribles y que todos conocemos y que todos nos lamentábamos, etcétera, pero desde el empresariado poco o nada se hace. Entonces, o algunos casos no muy positivos. De acuerdo. Entonces yo creo que hay uno sí se vincula emocionalmente a ese tipo de iniciativas. Y yo personalmente, que me creo muy realista y muy todo, ahí yo me vuelvo súper soñadora. Cuando a mí me dan, cuando a mí me dan cifras y cuando a mí me dan historias y cuando además a mí me tocan, que es algo que pasa en mi país y con números y con todo, yo digo, esto funciona. De acuerdo. Pero yo voy a intervenir ahí con algo, un poco me salgo del cuento, pero me meto en el cuento, y es que, digamos, si uno va a la esencia de las empresas o de las que se denominan en Estados Unidos Benefit Corporations, la idea de estas empresas es generar menos externalidades negativas y más positivas, ¿verdad? Cuando uno genera un producto, por ejemplo, hay una cosa que nos hace mucha falta entender, y es cuánto de verdad me debe costar un producto. Entonces, si yo compro una botella de agua plástica, esa botella no debería costar 2.000 pesos. Esa botella debería costar 100.000 pesos, porque tengo que tener en cuenta el impacto final que está generando. ¿A dónde va a llegar esa botella? Si yo no la reciclo, que normalmente es lo que sucede, la boto en cualquier basura, ¿a dónde termina llegando esa botella? Si termina llegando al mar, generando que una tortuga se la coma o que un pez se la coma, y ese pez se lo comió mi hijo y ese hijo se intoxicó, pues esto es una cadena interminable de costos que no están asumiendo las compañías. Entonces son costos que, digamos, empiezan estas empresas a generar un modelo donde de verdad están internalizando esos costos negativos, esos impactos, o queriendo hacerlos menos para que su producto cueste lo que de verdad cueste. Sí, ahí eso me está costando porque ustedes saben, por ejemplo, el impuesto al carbono, está ahorita la discusión del decreto de designación específica. Digamos que la ley, la reforma tributaria dejaba muy claro que los recursos del impuesto al carbono deberían precisamente combatir las externalidades negativas de los gases de efecto invernadero. Y todo quedó muy bonito, pero la pelea en la realidad para que, por ejemplo, todos los recursos del Fondo en Colombia en Paz acaben teniendo lineamientos adicionales en energías renovables o en no usar pesticidas tan fuertes, es complicadísima. O sea, esta discusión de las externalidades que se queda mucho en el mundo de los economistas y los abogados, ¿cómo hacemos para que se generalice más en el Congreso, representante? Pues es que nosotros tenemos también un límite, obviamente, generar ese marco. Y mucho a veces queda para esa reglamentación que a veces uno llama a decir, va a quedar todo mejor, va a quedar divino, porque es que el gobierno obviamente es el más interesado en que quede bien. Pero pues yo creo que nosotros siempre dejamos ese marco establecido hasta donde más podamos. Y obviamente el debate en el Congreso a veces se cae siempre. Es porque nos llevamos a la minucia, nos vamos a que esto vaya hasta allá, y ahí es donde se rompe todo. Sí, es mejor dejar ciertas cosas para... Las leyes marcos son leyes marcos. Y digamos, una discusión técnica en el Congreso, créeme que quedas 2 meses o 3 meses con un proyecto de ley y no avanzas. Entonces, obviamente, nosotros dejamos un marco legal y unos lineamientos definidos, pero hasta cierto punto. El caso de la reforma tributaria, el impuesto al carbono, pero pues obviamente todo siempre llega al análisis técnico, y donde llegan todos los intereses también, que es donde... Yo creo, y me voy a meter en un tema que posiblemente me vaya a costar popularidad en muchos aspectos. Eso es lo que hacemos en este programa. Pero también ahí volvemos, y lo discutíamos la vez pasada cuando estamos hablando de consumo responsable, y es
¿dónde está la ética empresarial cuando se habla de este tipo de cosas? ¿Dónde está esa ética empresarial que queremos construir? ¿Queremos ser o queremos parecer? ¿No? ¿O vamos a contar lo que somos o vamos a contar lo que parecemos? ¿Cómo involucramos eso? Y por eso, digamos, nosotros promovemos un tema y es la interdependencia. El ejemplo que daba Silvia del agua es perfecto. Es esa empresa que produjo el agua, ¿dónde está parada cuando habla de su interdependencia de todo lo que depende de aquí para adelante y como yo dependo de esos otros factores? Entonces, y que tanto se mueve también a promover, por ejemplo, la protección de los páramos, que es la que le da el agua, o sea, no solo directamente en diseño de productos, sino a lo largo de su cadena de valor. Entonces ahí, digamos, ya uno empieza a hablar de en dónde y cuál es el nivel y ese volumen donde está esa ética y esa ética empresarial a nivel de países. En Colombia, afortunadamente, si me preguntas a mí, estamos bastante lejos, digamos, de economías mucho más avanzadas donde estas discusiones ya ni se dan, digamos, ya les parece como hablar desde la esclavitud hace 100 años, como así que eso está pasando y nadie está haciendo nada. Entonces creo que aquí, digamos, sí falta mucho construir esa ética empresarial a partir de los gremios, no a partir de legislación, porque de legislación estamos llenos, estamos de acuerdo. Yo creo que ahí los gremios, y aquí como estamos todos perdiendo popularidad, pues sigamos en ese camino. Ojalá haya esta como formación en los gremios. Yo tengo la sensación, nosotros tenemos un Estado capturado. El Estado colombiano está capturado frente a los gremios y a los grupos de interés en muchos niveles. Es decir, hace poco escribí sobre arroz, ni siquiera entremos, quiero mucho a muchos arroceros, pero, o sea, el costo del arroz, la forma de producir arroz en este país está empobreciendo a la gente, está volviendo a la gente más pobre, con excepciones del sistema B. Yo no sé cómo, y les pregunto a ustedes que trabajan más con los gremios y demás, y nos queda como un minuto, ¿cómo devolver una agenda pública del interés general? Yo creo Todo el mundo está defendiendo sus intereses. Es cierto, y digamos, es algo inevitable acá y en los países más desarrollados. Yo no veo el problema. Yo creo que el problema es cuando ya nosotros nos concentramos en solo unos intereses y no en el de la mayoría de los colombianos. Ahí yo creo que es donde tenemos el problema. Pero yo creo que el buen trabajo con un sector productivo se debe hacer. Es más, son un motor de una economía. Yo lo que no creo es que nosotros nos debemos capturar lo que tú dices. Yo creo que en muchos aspectos... ¿Pero qué tan capturado se siente usted? En muchos aspectos, no. ¿Sabes que no? No. Porque el Centro Democrático es muy fiel a su base empresarial. Mira que en este proyecto del etiquetado votamos libre porque había muchas opiniones diferentes. Entonces, y fue el único partido de muchos otros. Entonces, pues, es un ejemplo. Y yo creo que en muchos otros proyectos de ley donde se ha trabajado con muchos intereses de los gremios, siempre votamos libremente. Es más, creo que la mayoría. Porque cada uno tiene su forma de ver las cosas. Y yo lo que decía es, nosotros no podemos por capricho tomar las cosas porque sí, yo sí creo en el diálogo. Y yo sí creo que en el diálogo y donde podamos nosotros beneficiar a la mayor cantidad de personas. Yo creo que esa debe ser la norma. Muy bien. Ahí. Puedo hacer la última cuña y es, esto cambia, o digamos, esto toma mucho más impulso en el momento que uno puede mostrar que esto es un negocio, que esto es un muy buen negocio. En el caso de una compañía como Unilever, Paul Polman ya sale diciendo en todas partes, diciendo los ODS son una oportunidad de negocio como de $15 billones para el sector privado. Y yo creo que en la medida en que va creciendo la clase media en Colombia, ya lo estamos viendo y me atrevo a hablar de wok, de crepes. Sí. Hay mucha gente que está yendo porque sabe que sus productos son garantía de buen comportamiento. Pero además hay que educar al empresario en que hay otras alternativas, porque estamos acostumbrados a la forma tradicional de hacer negocios y de hacer actividades. Y, por ejemplo, la ganadería es la más atacada normalmente en los temas de cambio climático, pero si les enseñamos, Colombia está siendo pionero y vienen acá a aprender sobre sistemas silvopastoriles, les estamos enseñando nuevas maneras de hacer negocios y ese es el camino posible. Total, yo creo que además los abogados tenemos una responsabilidad adicional y es educar a las nuevas generaciones. Yo creo que también quienes creamos en esta nueva forma de hacer negocios, nos tenemos que volcar a enseñar a las universidades y a las nuevas generaciones de abogados en que hay formas diferentes de hacer negocios y de que pueden ser supremamente positivas económicamente para sus accionistas, aún más de lo que pasa hoy en día. Perfecto, muchísimas gracias a ustedes, Carolina. Concentrados como estamos en tratar de tener mensajes optimistas, aquí hay un mensaje optimista, existe un enorme campo y muchas oportunidades para las empresas que quieran concentrarse, no solamente en maximizar utilidades, sino en beneficiar a la sociedad y a la colectividad. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana.